Les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Vengo hablando 2 domingos atrás acerca del servicio al Señor. Hace 15 días tomamos tiempo para meditar en la necesidad de tener un corazón correcto delante del Señor. Y aprendimos acerca de una mujer, ¿la recuerdan? Que entró con un frasco de alabastro, derramó aceite ante los pies de Jesús. Y esa mujer nos recordó la necesidad de servir con humildad, servir con amor, con gratitud, entendiendo a quién se le sirve y servir con honra. En esa misma línea temática, hace 8 días titulé mi enseñanza Más que un deseo, basado en lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo cuando le dijo: si alguien tiene un deseo de servir a Dios, es un buen deseo, pero es necesario algo más que un deseo. Por eso estuvimos mirando las características que Dios ordena en relación a los servidores del Señor y las clasificamos en 7. Si lo recuerda, hablamos de su vida familiar. Un servidor, además del deseo de servir, debe observar un buen testimonio en su área emocional, en su carácter, en su testimonio para con los no creyentes, en su don, en la administración de su talento, en su compromiso con la casa del Señor y también en su vida financiera. Hoy quisiera continuar hablando acerca del servicio del Señor y quisiera iniciar recordando que el rey David, un servidor de Dios, cayó con Betsabé y después de haber caído en el Salmo 139, bien conocido por todos nosotros, él ya no examina su propio corazón, sino que lo expone delante del Señor y le dice: examíname tú, pruébame tú y revélame las motivaciones de mi corazón. Y es que debemos permanentemente estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir nuestras motivaciones. Cuando hablo de motivación me refiero al impulso interior que nos lleva a hacer algo. Una motivación es la razón principal que determina nuestro actuar. Y el único que conoce las motivaciones verdaderas y genuinas de nuestro corazón es el Señor. En la palabra de Dios para todos, una versión de la Biblia, en Jeremías 17:10, dice lo siguiente: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón. ¿Quién conoce las motivaciones de nuestro corazón? El Señor. Y muchas veces las conoce, o siempre las conoce, mejor que nosotros mismos. Como las motivaciones proceden del interior, no son fáciles de discernir. Además que la Biblia dice que el corazón es engañoso, pero tenemos una promesa de que tarde o temprano Dios permitirá que las manifestaciones del corazón se manifiesten. Primera de Corintios 4:5 dice: no juzgue nada antes de tiempo, más bien espere a que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y escuche bien, manifestará las intenciones de los corazones. Así que debemos orar: Dios, purifica mis motivaciones. Y por eso es bueno hacernos preguntas. Cuando hacemos preguntas, estamos indagando la motivación. Por ejemplo, ¿por qué esta persona quiere establecer una relación conmigo? Esa pregunta me está llevando a buscar su genuina motivación. ¿Por qué él o ella quieren ser socios míos?
¿Por qué Él me dijo lo que me dijo? ¿Por qué actuó de esa manera frente a lo que pasó? Pero también a nivel personal debemos formularnos cuestionamientos como: ¿por qué reaccioné así? ¿Qué hay en mi corazón que me llevó a responder o a contestar de esta forma? ¿Por qué compré lo que compré? ¿Por qué me llamó tanto la atención ese tema que escuché que mis compañeros de universidad estaban hablando? Todas estas preguntas, todos estos porqués buscan indagar las intenciones del corazón. Y si esas intenciones no proceden de un corazón sano, no proceden con la intención de glorificar a Dios, entonces son motivaciones equivocadas. Y ese es precisamente el título de mi mensaje: motivaciones equivocadas. Y aunque estamos hablando del servicio a Dios, y quiero hoy mostrar algunas motivaciones equivocadas en el servicio a Dios, también oro para que el Espíritu Santo lleve este mensaje mucho más allá y nos lleve a descubrir en nuestro corazón motivaciones equivocadas que surgen al hacer cualquiera de las cosas que hacemos. En el servicio del Señor es triste reconocer que muchas personas sirviendo a Dios están impulsadas por motivaciones equivocadas. Es decir, motivaciones egoístas, motivaciones impuras, motivaciones ocultas que de ninguna forma buscan glorificar al Señor. Con razón David dijo: guárdame de los pecados ocultos. Y en ese sentido nosotros también podemos orar: Señor, guárdame de las motivaciones ocultas de mi corazón. Y quiero comenzar con una de 5 de las motivaciones equivocadas que se tienen al servir al Señor. La primera de ellas, Lucas capítulo 15, versículos 29 al 30, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Y aquí quiero que observemos la actitud del hermano mayor. Dice, versículos 29 al 30, respondiendo el hijo mayor dijo al padre: he aquí, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Ni él se lo cree. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Un poquito exagerado, ¿no? Nunca te he fallado y no me ha dado ni un cabrito. Si Tico antes vive. Pero cuando vino tu hijo, refiriéndose a su hermano menor, para él sí has consumido, a pesar de que él se ha consumido bienes con rameras, para él has hecho matar el becerro gordo. El hermano mayor tenía un detalle pormenorizado, mejor, del tiempo que había servido a su padre. Y desde su punto de vista nunca había sido recompensado. Su enfoque estaba en la recompensa de su servicio y no en el padre a quien servía. Así que número 1, este hombre servía por competencia. Estaba compitiendo con su hermano por la recompensa que el padre les otorgaría. Mucha atención, la Biblia no dice busca primeramente el reino y después busca la recompensa. ¿Se dice así la Biblia? No, dice busca el reino, que la recompensa llegará solita. No hay que buscarla, no puede ser nuestro enfoque, no puede ser nuestra motivación. Así que el hermano mayor servía como una manera de obtener beneficios, demostrando que era mejor que su hermano. Y por eso le parecía injusto que el padre hubiese hecho una celebración por el retorno de su hermano. Y recrimina la actitud de su papá, lo que revela y muestra que su corazón no era un corazón con una motivación
adecuada para servir. La competencia nunca es sana. Ahora, la Biblia sí dice que debemos ser competentes, pero no competidores. Competidores cuando usted se compara con otra persona. En cambio, una persona competente compite consigo misma. En mi caso, con el Omar de ayer. Quiero ser mejor a lo que fui ayer. Eso es alguien competente. Alguien que compite en ser cada día más como Jesús. Alguien que busca superarse a sí mismo. Pero no como una manera de demostrar que los otros hacen menos que yo, o que yo sirvo más, o que yo sirvo en un lugar más visible, o que mi don es mejor que el otro. Una persona que tiene competencia como una motivación al servir es una persona que termina acompañando su servicio con rivalidad, con contienda, con envidia. Eso pasa en casa, muchas veces entre los hermanos. Y eso le estaba pasando a la iglesia también en Filipos. Por eso Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 16, exhortando Pablo a la iglesia, dice: algunos a la verdad predican a Cristo, sirven, pero lo hacen por envidia y por contienda. En el versículo 16 dice: lo hacen por contención y no sinceramente. ¿Qué provoca esta actitud de competir con el otro en la casa del Señor o en el servicio hacia Dios? Que se formen clanes excluyentes, que se forjen disensiones y que finalmente la iglesia termine estando dividida. Y la responsabilidad de permanecer unidos como iglesia no es una responsabilidad solamente del pastor, sino de toda la iglesia. Usted debe discernir todo lo que se mueve en la iglesia. Y si es el caso, comunicarlo para poder dar una corrección. Primera de Corintios 1, versículos del 10 al 13. Nuevamente el Señor dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Que hablemos todos qué? Un mismo espíritu. Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, por los de Chloe. Gracias a Dios por los de Chloe. Eso suena como a voz de sapo, ¿no? Cloc, cloc, cloc. Pero los de Chloe me caen bien. ¿Por qué? Porque permanentemente están atentos para guardar la iglesia de cualquier cosa no sana, no saludable que pueda fragmentarla. ¿Y qué era lo que pasaba? Versículo 2: escucho decir que algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y algunos, los más espirituales, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue Pablo quien se crucificó? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de alguno de ellos? No. Así que mucho cuidado. Que hoy el Señor examine nuestro corazón en relación al servicio en la casa del Señor, pero también en relación a las diferentes cosas que Dios nos ha encargado que hagamos. En nuestro rol como padres, en nuestro rol como hijos, como hermanos, como empleados de una empresa. Usted no puede por envidia y rivalidad competir con el otro, aplastar al otro para que usted reciba un ascenso y dejando al otro con una mala reputación. No debe ser así en el reino de los cielos. Segunda motivación equivocada. Efesios 6, versículo 6 y 7, leo del 6, dice: sirvamos como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y versículo 7, sirviendo de buena voluntad. Diga conmigo: buena voluntad. Cuando usted no sirve de buena voluntad, ¿sabe cómo lo hace? De mala gana. Y eso me lleva a mi segundo punto. Hay gente que aunque sirve, lo hace por obligación.
no lo hace de buena gana. Entonces, ¿cuál es tu motivación hoy al servir al Señor? Al estar hoy en la casa del Señor, algunos, porque me toca, porque soy el hijo del líder de logística, pero no porque realmente lo quiero hacer. Me siento obligado a hacerlo. En mi casa es una costumbre hacerlo. Y por eso muchas personas caen en una monotonía al momento de servir al Señor. Porque han dejado su primer amor. Porque ya no sirven con amor, sino lo hacen por obligación. Y eso llevado al campo laboral, por eso muchas personas son despedidas de sus empresas. Porque el jefe detecta que ellos no hacen lo que hacen por amor, sino que lo hacen porque les toca. Usted debe estudiar, usted debe trabajar en lo que le gusta. ¿Para qué? Para que lo pueda hacer con amor. Porque sí es cierto, necesitamos el salario, necesitamos ser recompensados, pero nuestra mirada no puede estar en eso, sino en el Dios que nos recompense, que nos galardona. Hoy en día escucho yo en muchos coaching universitarios que le dicen a la gente: trabaje o estudie en lo que más plata da. Trabaje y estudie en la carrera del momento. Pero no, trabaje y estudie en lo que arde en su corazón. Hágalo con amor, hágalo con pasión. Y se lo dice a alguien que se quemó 6 años las pestañas estudiando contaduría pública y nunca la ejercí. ¡Qué pereza! Ahora les soy sincero, yo tenía 19 años cuando me estaba postulando a la universidad y me hice esa pregunta: ¿qué me motivó a estudiar contaduría pública? Y les soy sincero, ¿sabe qué? No haber pasado en odontología en la nacional. O sea, como que le apunté a ver con cuál salgo. Ahora, que Dios en su misericordia pues me dio gracia y me faculta para entender cosas que aún en el ministerio hoy se necesitan. Digamos, como iglesia tenemos que presentar declaraciones de impuestos a la DIAN. Tenemos que tener una contabilidad organizada y gloria a Dios, porque eso me facultó. No ser el mejor contador como Ricardo, pero hay de algo me acuerdo. Pero, ¿por qué no ejercí mi carrera? Pues porque no lo hice con amor. Y la carrera que usted escoge, la carrera que usted estudia, debe ser algo que le mueve el corazón adentro. Usted debe tener pasión por eso. O si no, solamente va a terminar haciéndolo porque le tocó. Ay, porque me metí. Porque si no estudio, ¿quién se aguanta la lora? Mi papá. No, tiene que hacerlo porque realmente usted esto le apasiona. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Dice que si yo hablo en lenguas humanas, si yo hablo en lenguas angelicales, si tengo profecía, si tengo ciencia, si traslado montañas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si reparto mis bienes a los pobres, servir a Dios, pero si no lo hago motivado por amor, el Señor dice: de nada sirve. Tu saldo sigue en rojo. Y mucha atención, porque si hay una maldición, si hay una consecuencia por no servir a Dios con amor, por no servir a Dios con gozo y con alegría. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Deuteronomio 28, que es el capítulo de bendiciones y maldiciones. En el versículo 47, después de relatar algunas consecuencias nefastas que vienen sobre algunos hombres, dice que eso les ocurrió: enfermedad, endeudamiento, tristeza en el alma. Eso les aconteció por lo que dice el versículo 47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando Él
te dio abundancia de todas las cosas. ¿Sabe usted que hay personas a quien Dios bendice tremendamente, pero ellos no muestran gratitud a Dios a través del servicio? Y si lo hacen sí, sin gozo y sin alegría. Mire la cara de la persona que tiene al lado. Ahora contésteme, ¿se le ve cara de gozo o cara de puño? Ay, ahí sí todos se ponen la mejor sonrisa. En la versión Dios habla hoy, un versículo que me encontré esta semana y que me sacudió. Jeremías 48:10. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Y digo que me sacudió porque tuve que mirarme frente a este versículo y predeterminar que servir al Señor debe ser algo que debemos acompañar con gozo, con alegría y con amor. Ayúdenme a pensar en algún personaje de la Biblia que sirvió por obligación. Ya vimos en el punto 1 que alguien que sirvió por competencia fue el hermano mayor. Podemos pensar en algún personaje de la Biblia que sirvió a Dios como de mala gana. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Usted conoce que el Señor le dijo a Jonás que tenía que ir a predicar a Nínive porque iba a venir una destrucción por el pecado de aquella ciudad. ¿Y qué hizo el bendito? Se fue en una dirección totalmente contraria, mostrando así su rebeldía abierta. Y dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Jonás, si usted lee bien este libro, son como 4 capítulos, es profeta menor. Él mismo decía tener temor a Dios y era reconocido en el pueblo como profeta de Dios. Así que servía, pero en la práctica le hacía el quite a Dios. Se quería esconder de la presencia de Dios, evadía el llamado, lo evitaba. Como cuando yo digo, hey, este fin de semana congreso, como que no es conmigo. Era profeta, pero lo que hacía, lo hacía de mala gana. Prefería quedarse echado durmiendo allá, asomándose la barriga, en vez de servir al Señor. Porque cuando lo encontraron a él dentro de la embarcación, el apodo que le dieron es dormilón. Dígale a la persona que está al lado, no puede ser dormilón. Porque muchas personas prefieren, en vez de servir a Dios, en vez de venir a la iglesia del Señor, quedarse rascándose la panza. Ahora, ¿recuerdan que era refunfuñón? Malacaroso, malgeniado, impulsivo. Se puso bravo porque una calabacera se le cayó encima en la cabeza y todo el tiempo tenía una mala actitud. Y eso le acarreó maldición y consecuencias que por poco le cuestan la vida. Increíble, algunas personas hoy se encuentran dentro de un gran pez que los vomitará en el lugar donde Dios quiere volver a usar sus vidas, para volverle a dar la instrucción de que vaya al lugar donde Él está dicho. Número 3, motivaciones equivocadas en el momento de servir. Mateo 20 al 22. Vino la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, de Juan y de Jacobo, y postándose ante él, le pidió algo y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y Jesús respondió, no saben lo que piden. Cuando alguien me dice, y yo quiero ser pastor, le digo, no sabe lo que pide. Pero pues si Dios se lo concede, gloria a Dios. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos emocionalmente dijeron,
podemos. Recuerden cómo terminó Juan y Jacobo. Uno llegó hasta el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles porque lo mataron a causa de su fe. Y el otro encarcelado en una isla de Patmos, donde terminó viviendo su etapa dorada, su vejez. Esta mujer estaba pidiendo para sus hijos posición, y ese es mi punto número 3. Motivaciones equivocadas. Número 1, competencia. Número 2, obligación. Número 3, posición. Ahora, cuando usted lee este mismo capítulo en Marcos, dice que los que se le acercaron a Jesús fueron Juan y Jacobo. Así que eso me deja ver que primero Juan y Jacobo vinieron como a tratar de que el Señor accediera, y al ver que no lo lograron, mandaron a su mamá. Ellos estaban obsesionados por una posición visible, notable, llamativa. Y esta es una equivocación, esta es una motivación equivocada. ¿Saben por qué? Porque Dios sí nos quiere posicionar. Dios sí te quiere llevar a lugares de honra. Porque Él dice, serás cabeza y no cola. Pero la posición siempre será el resultado de la consagración. Si tú te consagras a Dios, te consagras a sus propósitos, a su llamamiento, Él tiene un lugar donde te va a posicionar. Jesús fue posicionado en el mejor lugar de todos, a la diestra del Padre. Pero primero se humilló. Primero se hizo siervo. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Mucho cuidado. Porque el deseo de figurar que acompaña a muchos desde que vienen del mundo se ha filtrado en la iglesia. Y hemos pasado desapercibidos de que fue ese deseo de posición lo que convirtió a un ángel en un demonio. Así que, ¿cuál es mi personaje que ilustra este punto? Luzbel o lucero, como lo llama Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15, que leo a continuación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Alguno aquí se llama lucero? Ay, Dios mío, cambies el nombre. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, o sea, eran conversaciones, monólogos internos. Subiré al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué quería él? Posición. Así que mucho cuidado, porque hay pensamientos que se susurran en nuestra mente. Por ejemplo, yo lo haría mejor que mi líder. Me pusieran a mí a dirigir, yo daría más resultado. ¿Quién fuera el pastor, o si me pusieran a mí de pastor o de cabeza de un ministerio, levantaría mi trono al lado del trono de él y me posicionaré al igual que él. Cuidado con estos pensamientos que son colocados por el enemigo, pero que nuestra carne muchas veces consiente, y que llegan a establecerte como unas fortalezas en nuestra mente. El mundo opera así, pero en el reino de los cielos no será así. La Biblia dice que el que quiere ser el líder debe comenzar siendo el servidor de los demás. Eso le pasó a Saúl. Primera de Samuel 15:30, los contextualizo un momentico. Usted sabe que Saúl pecó, y aunque aquí dice yo he pecado, lo que le interesaba a él era seguir recibiendo la honra del pueblo. Primera de Samuel 15:30, Saúl dice, yo he pecado, pero te ruego, hablándole a Samuel, que me honres delante de los ancianos y delante del pueblo, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No había un arrepentimiento genuino, era solamente algo
de dientes para afuera. Era un remordimiento, pero su intención equivocada era figurar. Sí, pequé, pero yo sigo en la alabanza. Pequé, pero yo sigo predicando. Pequé, pero que nadie se vaya a dar cuenta. Su enfoque estaba en la honra por la posición que él había tenido. Creemos erradamente que podemos compensar las deficiencias de nuestra identidad con una posición. Y el único que nos puede dar una identidad correcta es el Señor Jesucristo. Él es el que nos puede dar. De hecho, nos dio la mejor posición de todas. Dígale a la persona que está al lado: yo tengo la mejor posición de todas. Y usted dirá: ¿cuál? ¿El ejecutivo del año? ¿El premio Nobel? ¿El número 1 en un deporte? No. Nuestra mayor posición es ser hijos de Dios. Cuando usted abraza por la fe su posición en Cristo, usted va a dejar de estar buscando obsesivamente una posición delante de los hombres. Colosenses 3:22 dicen: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y por eso es tan importante sanar los faltantes de nuestro corazón. Porque si usted de niño o mientras que crecía en casa nunca se sintió importante, cuando tenga un cargo de liderazgo, de servicio al interior de la iglesia, entonces usted va a buscar ese servicio como una forma de llenar faltantes y satisfacer su ego. Por eso Romanos 16:18 dice que tales personas no sirven a Cristo, sino que sirven a sus propios vientres. ¿Qué significa eso? Que tratan de llenar complejos, de compensar inseguridades a través del servicio. En otras palabras, como nunca han servido para nada, nunca les han reconocido nada allá afuera, pretenden a través del servicio en la casa del Señor llenarse del reconocimiento que solamente Cristo les da por ser hijos de Dios. Yo también puedo incluir aquí en este grupo a los fariseos, porque todo lo que hacían los fariseos estaba enfocado en mostrar por fuera, pero adentro estaban vacíos. Por eso la mayor declaración, la más dura, la más fuerte declaración que hizo Jesús fue hacia ellos, porque los llamó sepulcros blanqueados. O sea, por dentro lápidas blancas, pero adentro llenos de muerte. Número 4, otra motivación equivocada al hacer el servicio al Señor: el control. Quiero servir porque a través del servicio puedo controlar a otros. Mateo 20:25-28, Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, los tratan como si fueran sus criados, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande comenzará siendo servidor. Y el ejemplo, ¿quién nos lo da? Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir. Así que ojo con esta motivación equivocada. Quiero servir porque a través del servicio tendré gente que podré controlar a mi antojo. Y así hay gente que busca señorear sobre las personas, controlando todo en ellas. Nabucodonosor es llamado varias veces en la Biblia siervo de Dios, a pesar de que no era un creyente, a pesar de que era un impío. Dios lo utilizó como un instrumento.
Fue Dios quien lo puso al frente del imperio de Babilonia para cumplir sus planes. Y en alguna oportunidad tomó a 3 jóvenes hebreos que no quisieron inclinarse ante la estatua que habían construido en su honor. Y Él los ordenó enviar al horno de fuego para quemarlos vivos. ¿Quién hace eso? Una persona que pretende tener control y señorío sobre aquellos que tiene bajo su cobertura. No podemos ejercer control, debemos servirles a ellos. El faraón de Egipto, que amenazó a las parteras, que cuando un niño de los hebreos fuera hombre, tenían que matarlo. Pero las parteras rehusaron ese edicto. Las parteras no atendieron a ese mandato del faraón. Y por eso Dios las prosperó, las protegió, no solo a ellas, sino también a sus familias. Pero ¿qué había en Faraón? Un deseo de control. David, el rey David, abusó de su influencia, donde Dios lo había colocado, y tomó a una mujer ajena, adulteró con ella y trajo maldición sobre todo un pueblo. Mandó a matar a Urías. Urías, el esposo de esta mujer, muere porque él controló desde su lugar de autoridad al ejército para que lo mataran. Pero lo más tremendo es que finalmente, como se lo dije al comienzo, todo esto salió a la luz, porque las motivaciones del corazón se manifestarán tarde o temprano. Así que yo quiero que usted ore para que le pregunte al Señor, ¿por qué ese novio está con usted? ¿Cuál es la motivación de ese tipo? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y que el Espíritu Santo le sea revelando y mostrando. Porque algunas personas siguen en relaciones nocivas, siguen en relaciones tóxicas, porque están siendo controlados. Hay un espíritu de control sobre sus vidas. Y el quinto punto, motivaciones equivocadas en el servicio al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. La quinta motivación peligrosa y de la que debemos cuidarnos es por lucro. Por lucro. Por un beneficio económico. Pensar que servir a Dios es un negocio. Ahora, en el reino de los cielos, claro, hay promesas para los que sirven al Señor, pero esas promesas te alcanzarán. No son parte de lo que usted puede negociar con Dios. Te sirvo, pero no funciona así. Simón pensó que si ofrecía dinero, si pagaba a Pedro, entonces tendría unción como él la tenía. Pero la unción no es resultado del dinero. La unción es resultado de una devoción en nuestra relación con Dios. Porque hay personas que, como en el mundo todo lo han hecho con dinero, pretenden venir a hacer lo mismo en la iglesia, y así no funciona. Hay un proceso de formación, hay unos filtros necesarios por donde todas las personas con el ánimo de querer servir a Dios tenemos que pasar. No es con dinero. Balac, el rey de Moab, en el libro de Números, fue alguien que quiso pagarle al profeta, a Balaam, con la intención de que él maldijera al pueblo. Imagínense, le ofreció dinero para que él profetizara en contra del pueblo de Israel. Porque Balac entendía que al maldecir a Israel, entonces Israel no vendría en contra de su pueblo. Escúcheme, Números 22, versículo 15 en adelante. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los anteriores, los que vinieron a Balac y le dijeron: así te dice Balac,
te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Segunda de Corintios 2:17, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice la Biblia: nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, porque así la ven algunos, como una mercancía, como algo con lo que se puede negociar, pero no es así en el reino de los cielos. Y termino con Giezi, el siervo de Eliseo. ¿Recuerdan? Naamán, un gran comandante sirio que estaba acostumbrado a todo resolverlo con dinero, tuvo que finalmente venir a donde Eliseo, el profeta de Dios, y experimentó el poder de Dios al ser sano de la lepra. Y Naamán le traía presentes, regalos, talentos, dinero al profeta. Pero el profeta discernió y dijo: no, él está acostumbrado a pagar por todo, así que no le voy a recibir nada de lo que él me da. Sin embargo, otro espíritu operó en Giezi. Y lo leo en Segunda de Reyes 5, versículo 21. Siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿todo bien? Y él dijo: bien, pero mi señor envía a decirte mentira, que vinieron a esta hora a mí del monte de Efraín jóvenes de los profetas. Te ruego que les des talento de plata y vestidos nuevos. Y Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y ató plata en sus bolsas, vestidos nuevos. Y versículo 24, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos, lo guardó en la casa, y después, haciéndose el bobo, el pendejo, llegó el versículo 25, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo: no, de ninguna parte. Entonces dijo: ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, y esta fue la maldición que vino sobre Giezi por actuar con un espíritu de lucro, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para ser terrible. Bebés nacían con lepra. Jesús nunca tuvo motivaciones equivocadas. Él nunca sirvió a Dios aquí en la tierra por competencia, por obligación, por posición, por control, ni por lucro. Lo hizo por amor, por gratitud y por consagración a la voluntad de su Padre. Yo quiero que nos pongamos en pie y le pidamos al Señor que purifique nuestras motivaciones. Nosotros podemos engañar a las personas, haciéndoles creer que por la forma en la que hablamos, por la manera en la que actuamos, que nuestras motivaciones son correctas, pero no al Señor, porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Y es delante de ese Señor que en esta mañana abrimos nuestro corazón para pedirle perdón y para arrepentirnos de tener motivaciones incorrectas al momento de actuar, al momento de servir. Señor, perdóname, porque en esta mañana al revisar mi corazón me doy cuenta que hay cosas que impulsan mi corazón que no son santas, que no te glorifican. Manipulo a las personas que tengo cerca. Les hago pensar que lo que hago lo hago por amor, pero tú sabes que mi corazón está lejos de ti. Muestro mi mejor cara. Aunque muchas veces estoy en un lugar de cuerpo presente, mi mente está en otro lugar. Yo no te puedo engañar. Yo no te puedo mentir. Todo lo sabes de mí.
Por eso hoy, como el salmista, te decimos: examíname, Señor. Tal vez lo que me ha llevado a insistir en un lugar o en una relación es ese faltante de importancia. Busco una posición para tratar de compensar mis complejos, mis faltantes, mis inseguridades. Perdóname, Señor, porque he buscado más la añadidura que el reino. Por eso te pido que en esta mañana examines mi corazón, Señor. Comienza conmigo, Señor. Comienza con examinar mi corazón, lo que me mueve, lo que me impulsa a hacer lo que hago. Y no se trata, Señor, de que haya condenación en esta mañana, sino que haya convicción del Espíritu que nos lleve a proceder al arrepentimiento. Y hoy, como resultado de tu palabra, Señor, renuncio. Y quiero que renuncie ya conmigo a toda motivación de competencia hacia otros. Renuncio en el nombre de Jesús a toda actitud de obligación, de falta de amor, de falta de gozo, de gratitud en mi vida cuando hago las cosas. Señor, renuncio a buscar un beneficio personal, a buscar ser reconocido, posicionamiento. Perdóname, Señor. Y sí te quiero servir, pero quiero hacerlo con la motivación correcta, con la motivación adecuada. Señor, tú que todo lo sabes, y si todavía ves que no estoy preparado, entonces no amplíes mi círculo de influencia. Deténme aquí hasta que aprenda la lección. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana purifique nuestras motivaciones.